Karanlığını da, felaketini de al ve çık git hayatımızdan. Aslı benim kızım. Ben sizi tanıdıkça Aslı'nın ne kadar korunmaya muhtaç olduğunu anladım. Kurtarıcısı da sizsiniz öyle mi? Aras'ın sana yaşatacaklarının yanında Emre'nin bu yaptığı masum kalır. Bir şey biliyorsunuz. Ben o kadar korkunç bir insan mıyım ya? Öylesin. Yeter. O bana hiçbir şey yapmadı senin aksine. Hola, mis queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. Cuando Ulia presencia su conversación en la habitación, va tras Aras y le pregunta qué pasó entre él y Asl, exigiéndole una explicación. Sin embargo, Reyyan y Figen dicen que esto no les va a gustar. Cuando Aras comenta que algo pasó entre ellos, Ulia le pregunta qué planea hacer y sugiere que alguien debería salir de este triángulo amoroso. Aras responde, lo haré. Cuando Ulia dice, si alguien va a salir de esta ecuación, quiero que Embe salga y haré todo lo posible para que así sea, Aras responde, tienes razón. Se sube a su auto y se va a encontrarse con la persona que le envió el mensaje a Vidici. De camino a casa, intenta convencer a Asl de que le diga, no quiero que estés con alguien como Embe cuando tienes a alguien como Aras. Ulia acude a Okan en busca de consejo para encontrar una solución y alejar a Embe de Asl. 6 meses antes de morir, Milaik descubrió que Reyyan no era su hija y tras pagarle a un hombre para que consiguiera una lista de posibles madres, Ulian también fue mencionada en ella. Merim Reyyanan me estaba mirando la dote de Milaik y recordando sus momentos con ella cuando él apareció de repente y se burló de ella. Reyyanan, furioso, la atacó y la obligó a salir de su habitación. Figenan la vio justo cuando ella la vio. Entonces discutieron con Figenan, quien le dijo a Reyyanan que no permitiría que Asl se casara. Reyyanan declaró, de ahora en adelante, aprenderé mis derechos legales de mi esposo Yusuf, y no te pediré permiso para hacer nada a mi edad. Ulian se vistió, aunque fue difícil, convenció a sus hijos para que fueran a casa de la familia Embe. Mientras Asl se preparaba, Reyyanan, desmoralizado por lo que sucedía en casa, la llamó y la invitó a acompañarla para animarla. Ulia se enfureció con Asl al oír esto. Aterrorizó a la gente de la casa, diciendo que tenía algo que hablar con Sebim antes de que llegara Reyyan, para que ella tampoco se enterara. Mientras Aras llegaba a su lugar de encuentro y esperaba, así llegó, temiendo que Aras sufriera algún daño. Mientras Asl y Aras discutían, llegó el hombre, y cuando Aras llamó para explicarse, este huyó y Aras lo persiguió. Aras lo sorprendió en algún lugar y le exigió una explicación. Asl se interpuso entre él y Aras, los separó y lo levantó del lugar donde había caído. El hombre apartó a Asl. Discuten, diciendo, no me busques, siempre me buscas. Cuando Asl lo recoge, le dice, por eso te vas a Dinamarca, y Asl responde, me voy porque tú querías, y ahora no puedes con ello. Aras le dice, deja de usar a Milaik como excusa, querías besarme y quieres estar conmigo. Él le dice, no te engañes, olvídate de Embe y ríndete ahora, mientras el camino esté cerca. Cuando Asl confiesa su amor por Embe, Aras la amenaza, ¿le dirás a ese hombre que amas lo que pasó entre nosotros? Se lo merece, y yo incluso se lo contaré. Aras sugiere una apuesta, ni hablar de casarte, ni siquiera te comprometerás. Cuando Asl se niega a aceptar nada de lo que Aras dice, ya verás, tendré razón. Se va. Luego le ofrece a Asl llevarla en su coche, pero Asl lo ignora y se marcha. Cuando Aras llega a la mansión, le explica a Vidici que la situación se ha resuelto, pero que ella no quiere salir sola por un tiempo y le dice que no dejará pasar este asunto. De camino a casa de la familia Embe, Asl recuerda el momento en que presenció el compromiso de Embe. Entonces, cuando Sebim le extiende la mano para que la bese, piensa en el día en que le hicieron un trasplante de corazón urgente y en lo que le dijo ese día para que dejara a Embe, pero no dice nada. Ulia le pide a Embe una dote, le da una larga lista y exige que se la lleven. La madre de Embe, Sebim, dice que no puede permitírselo, mientras que Ulia dice, te dije lo que quería, si no, esto no funcionará. Sebim se levanta de la mesa, furiosa, y Asl le grita a Ulia, lo haces a propósito, lo haces para arruinarlo todo, y ya no intentas avergonzarme. Justo cuando la discusión se intensifica, llega Reyyan y exige hablar con Sebim. Sebim le muestra la lista y pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Reyyan resuelve la situación diciendo, haz lo que puedas, el resto depende de mí.
Cuando Merim no puede contactar con su esposo, Metin, recuerda cómo Reyhan se vio obligada a casarse con el tío de Metin, Yusuf, para evitar que su padre perdiera el trabajo. Figen, en ese momento, también insiste en obligar a Merim y Metin a comprometerse, pero Metin no puede oponerse. Reyhan y Metin se encuentran en un muelle y comparten algunos problemas. Reyhan le dice que quiere vender el terreno de la isla que compró su esposo, Yusuf, y casarse con Asl. Mientras Reyhan intentaba mantenerlo en secreto, Merim respondió, está en una reunión de negocios. Entonces sonó el teléfono de Reyhan y Merim escuchó su voz, cada vez más desconfiada. Cuando Ulia regresó a casa, Asl llamó a Aras desde su teléfono. Le explicó que le costaba convencer a Emre y le pidió que hablara con ella para distraerla. Aras le envió un mensaje a Emre para concertar una reunión. Mientras Asl se comunicaba con Emre, Emre le dijo que iba a encontrarse con Aras, y Asl fue inmediatamente a verlo. Mientras Emre abrazaba a Asl y hablaban, Aras se acercó y los molestó. Asl, temerosa de que les contara lo sucedido, intentó irse rápidamente, pero Aras la entretuvo. Cuando Emre le dijo que podía empezar a trabajar a principios de mes en su trabajo en Dinamarca, Emre se llenó de alegría y abrazó a Asl. Mientras Asl y Emre se van, ella le dice, necesito contarte algo sobre Reyhanan. Se da la vuelta, enfadada con Aras por haberle dicho, ni lo pienses, es un momento desafortunado, ya pasó. Aras se burla de nuevo, diciendo, no hemos hecho gran cosa. Cuando ella dice, acepta lo que sientes por mí, pero Emre es mi refugio. Me casaré con él, así que me callaré. Al responde, estás enfermo, no escatimes esfuerzos. Se va, enfadada. Aras va a la empresa a transferir dinero de su cuenta a Reyhanan. Coquetea con la chica que trabaja allí, consigue que Reyhanan le transfiera el dinero y luego le informa que sabe que a Reyhanan no le quedan tierras en la isla. Merim, al ver a Reyhanan y Metin ir juntos a la isla, llega a la mansión llorando y le dice a Figenan que los echó. Cuando Reyhan finalmente lo logró y se llevó a su esposo, Figenan lo regaña y le dice que vaya a su habitación y se ponga las pilas. Aras llega a casa de Asl y la llama abajo. Aras amenaza con subir al coche. Cuando ella dice que Reyhanan le pidió un préstamo para Asl y que su terquedad al casarse con Emre está afectando sus vidas, Asl al principio no entiende por qué, pero luego recuerda el incidente con la lista que le dio la madre de Emre. Ulian los ve hablando con Okan, se acerca y los invita a cenar arriba. Les dice que Asl prepara la mayor parte de la comida y elogia a su hija delante de Aras. Asl ya no soporta los comentarios sarcásticos de Aras, así que se lleva la comida. Con la excusa de ir al fregadero, va a la cocina con Asl y charlan, y cuando ella saca el tema de la indiferencia de Asl hacia él, Asl interviene y derrama el café. Okan, borracho, va a ver a Emre y le dice que Asl y Aras están enamorados. Al enterarse, Emre va a casa de Asl y le exige saber la verdad. Cuando Emre llega, Aras se va, pero Emre lo sigue y le dice que no quiere ver más a Asl. Aras entonces cambia la conversación a es él quien me ronda, no yo, y lo desestima diciendo, ve a preguntarle a Asl. Justo cuando Emre y Aras están a punto de discutir, Asl sale al balcón y llama, Emre. Aras dice, ve a preguntarle a tu prometida lo que te preguntes, se sube a su coche y se marcha. Cuando Asl baja corriendo las escaleras, Emre le pregunta si hay algo entre ellos. Al principio, no puede decir nada. Supone que es Emre y le dice, cállate, ya pasó. Luego miente y le dice que no ha pasado nada. Emre dice que no quiere verla más, y Asl lo abraza, con lágrimas corriendo por su rostro. Rememoran a Reyhan entrando en labor de parto estando embarazada de Milaik, y Reyhan entra en labor de parto prematura. Metin Bey se acerca entonces a Figen y le dice que no pudo convencer a Reyhan de vender su terreno. Su madre, Figen, la regaña por dirigir una gran empresa y no poder convencer a Reyhan de que no lo venda. Mientras Asl llora, Ulia se da cuenta y se entera de lo sucedido. Le dice que vaya a contar la verdad para que no pueda preguntarte por qué la ocultaste después. Cuando Asl va con Emre y le cuenta su experiencia con Aras, Emre se enfurece, corre a la mansión de Aras e inmediatamente comienza una pelea. Un movimiento de Aras tira a Emre al suelo. Al ver a Aras sosteniendo un destornillador cubierto de sangre y a Emre inconsciente en el suelo, Asl se queda atónita, preguntándose qué hizo. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Cuídate. Adiós.